Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Aretz. Bearet estaba Tohu Abohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malchuto Leolam Vaed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en la puerta de tu casa. Yud-He, Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto. Porque Adonai nuestro Elohim es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de Adonai tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de Adonai tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de Adonai tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el séptimo y el día de reposo lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Con la gracia de nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y del Cordero, comenzamos este capítulo número 54 del testimonio que he recibido en el capítulo número 5 del Evangelio Eterno, el encuentro de un hombre que hacía 38 años estaba esperando la misericordia de Elohim, y el Mesías, que es precisamente la manifestación de la misericordia y del amor de Elohim, lo encontró, y sabiendo que tenía ya mucho tiempo en este estado, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Hemos un poco que por el apresuramiento, que el tiempo que estamos viviendo, nuestro Elohim ha permitido que estemos tratando el tema del antimesías. Son días convulsos, pero también en que la manifestación del poder de nuestro Elohim está a disposición de todos aquellos que le buscan, de todos aquellos que miran, que creen, que reciben aquel que Él envió, aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas. Un capítulo, como le decía, de mucho contenido, donde se manifiesta
el fanatismo religioso, el legalismo, y que pone de manifiesto el odio en los corazones de estas personas, incluso proponiéndose en su corazón el matar a otros por esta causa. Como hemos leído aquí, pues dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Elohim su propio padre, haciéndose igual a Elohim. En alguna medida, dando pie a estos versículos, hemos venido tratando el tema del antimesías, y precisamente el día de mañana, 21 de septiembre, es el primer día del año mesiánico. Precisamente a las 6 de la mañana, es decir, con la salida del sol, con el amanecer, comienza el primer día del año mesiánico. He visto en YouTube que precisamente mañana va a haber un eclipse solar, es decir, donde la luna se interpone delante del sol, pero no de forma total, sino de una forma parcial. Hemos venido diciendo muchas cosas. En primer lugar, el anuncio que está haciendo el sacerdote principal de la Iglesia Católica, diciendo que el antimesías ya estaba en el mundo. Precisamente entre ayer y hoy, más de 50,000 judíos están reunidos en el monte del templo, en lo que es el muro de los lamentos, clamando por la venida del Mesías. Usted puede visitar a YouTube y ahí precisamente quizás todavía esté este gran clamor que más de 50,000 judíos están levantando para que se manifieste el Mesías que espera el pueblo judío. Por otro lado, la cristiandad ha incrementado sus mensajes acerca del llamado rapto de la iglesia. Como le he dicho, no hacemos doctrinas. No soy pastor, no soy profeta, no tengo estudios teológicos avanzados, no hago doctrina, no tengo ovejas, no tengo una congregación bajo mi responsabilidad, solamente el amor y la responsabilidad que pone Elohim en mi espíritu. Y precisamente pues hay muchas profecías, hay muchas enseñanzas, en primer lugar acerca de este eclipse solar parcial donde la luna se interpone delante del sol, de manera, hermano, que la luz verdadera está iluminando y las tinieblas nunca van a prevalecer. Ciertamente la noche viene al mundo, porque el Mesías verdadero, el Hijo de Elohim, no se manifestará en las nubes para que todo ojo lo vea, aun aquellos que le traspasaron, hasta que no se manifieste aquel, como decir, hijo de perdición, aquel inicuo, aquel que está destinado
a la destrucción, por cuanto en él ciertamente se cumple aquello de querer ser igual a Dios, aquel de querer sentarse en el trono de Elohim como si fuera Elohim. Y hay otra profecía que la leí en estos días, donde Elohim permite que Hasatán se manifieste como hombre precisamente para que muera como hombre. Es una profecía, cuando la tenga, porque ahora mismo no la tengo en la mente, la escritura creo que es en Isaías. Lo importante es, hermano, que el día 23, y lo vamos a ver en el calendario judío, el día 23, ellos celebran el Rosh Hashanah, el primer día del año, es decir, la creación. Pero como les he dicho, ellos celebran este día a partir de la luna nueva. Pero como les he dicho, en Génesis capítulo 1, el día existe desde el primer día y no desde el cuarto día. El primer día existe, y dice que cuando Elohim dijo sea la luz y fue la luz, llamó a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Y separó Elohim la luz de entre las tinieblas. De manera, hermano, que el primer día no es el cuarto día cuando aparecen las lumbreras. Ciertamente Elohim la puede usar como señales, están puestas como señales, pero en este momento ya no marca, ni la luna ni el sol marcan nuestros días, sino que nuestros días están determinados por el Mesías. Estamos viviendo un periodo de 2000 años en que el hombre está recibiendo, por medio del Espíritu, está recibiendo el testimonio del Espíritu, guiándole a aquel que Elohim envió, es decir, el testimonio de la verdad. Pero sabemos que aquel que no recibe en amor el testimonio de la verdad, pues le da lugar al mentiroso en su vida. De manera, hermano, que a Dios nadie lo puede engañar, a Dios no lo podemos burlar. Conoce el corazón de cada ser viviente. Así que, hermano, el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu y es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De manera que cuando el Espíritu está dando testimonio al espíritu de una persona, Elohim sabe cuál es la actitud de ese corazón y de ese espíritu a la verdad. De manera que nadie se va a justificar delante de él. Pero la luz vino al mundo, la luz verdadera está iluminando a todo hombre que viene a este mundo. Nadie queda sin el testimonio del Espíritu, nadie queda sin el testimonio de la verdad. De manera que, como les decía, ya no vivimos bajo los calendarios que el mundo nos ha, como decir, hemos nacido bajo los calendarios que este mundo ha establecido, pero ahora, habiendo conocido al Mesías, estamos bajo su calendario. Cada día que vivimos, lo vivimos en él. Si somos
de Él, sino sencillamente cada día usted lo vive en el mundo porque es del mundo y está sujeto a las cosas de este mundo. De manera que se cumple la palabra que al que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Por eso dice el mandamiento: yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto donde eras esclavo. De manera que Satanás lo primero que hace es robarse el libre albedrío del hombre y lo esclaviza de diferentes formas y maneras. Le da el deseo de su corazón y lo esclaviza. Aquel que le gusta la droga, en la droga; al que le gusta el alcohol, en el alcohol; al que le gusta la religión, en la religión; al que le guste una doctrina determinada, en esa doctrina. Y así va siendo héroes, mártires de cada tipo de doctrina, de cada tipo de cosas. Y otros son destruidos sencillamente porque el alcohol destruye, la droga destruye, muchas cosas destruyen al hombre. Así que, hermano, mañana, día 21 de septiembre, comienza el año nuevo, comienza el año mesiánico, y precisamente con un eclipse de sol parcial. No se va a ver en todo el mundo, lo que testifica que a pesar de que las tinieblas están en el mundo y que los hombres aman más las tinieblas que la luz, las tinieblas no prevalecerán. La luz verdadera continuará iluminando a todos aquellos que son de la luz, aquellos que pertenecen a Él, aquellos que tienen la simiente de Abraham, pues precisamente van a ser guardados, van a ser, guiados. Solamente que usted se proponga en su corazón ser fiel hasta la muerte, para que así obtenga la corona de la vida. Pero lo que estaba diciendo, la mezcla de acontecimientos que hay en el mundo. El Papa está anunciando que ya el antimesías está en el mundo. Por supuesto, ellos le llaman el anticristo, el que se opone a Jesucristo. Ese es el anticristo para ellos. Por supuesto, los judíos están clamando por el Mesías, hijo de un hombre y de una mujer, y que ellos están clamando para que ya Él se manifieste, porque según ellos, este año, en el año de ellos, que es el 5786, el día 23, para ellos es el Rosh Hashanah. El día 23 comienza el año 5786. De manera que ese es el año que ellos, según sus profecías y diferentes escritos de los libros de sabiduría y demás que ellos tienen, pues es el año en que el Mesías debe manifestarse. He visto un testimonio acerca de un rabino, Isaac Kaduri. Isaac Kaduri, antes de morir, dice que tuvo una revelación que Jesucristo era el Mesías, y dejó una carta porque en vida él no pudo decir esta revelación, por cuanto sabía que él, siendo un rabino, si daba esta revelación, pues eso le podía traer consecuencias, y él dejó esa carta para que se leyera después de su muerte. Esa carta ya fue leída, aunque no se le da importancia, porque para nadie es un secreto que el Jesucristo que se predica en el mundo, el Jesucristo que en el cual cree la cristiandad, pues sencillamente los judíos no creen en ese Jesucristo,
Sin embargo, ellos ahora están clamando para que se manifieste el Mesías, pero es un Mesías nacido de un hombre y una mujer en el mundo, un hombre que es posible que esté casado, que tenga hijos y demás. Bien, el asunto está, hermano, sea uno o sea el otro, el que se va a manifestar es el verdadero antimesías, el cual va a ser su presencia en el mundo y debe hacerla antes que se manifieste el Hijo de Elohim en el mundo. A este antimesías, al cual esperan los judíos y al cual espera también la cristiandad, toda la tierra lo va a recibir. Asimismo dice Apocalipsis, que lo van a recibir y que todos los moradores de la tierra lo van a adorar. Es decir, que todo el plan secreto de Satanás se va a poner de manifiesto. Voy a leer, aunque estamos tratando varias cosas a la vez, precisamente según la Tanaj, voy a leer las fiestas del Eterno, como algunos le llaman, y vamos a leer donde dice, donde trata precisamente, vamos a leer desde el principio. Dice: Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que la fiesta solemne del Eterno, mis fiestas solemnes que proclamaréis como asamblea sagrada son estas. 6 días trabajará, pero el 7º día será de reposo, y habrá una asamblea sagrada. Ninguna labor haréis, es el Shabbat consagrado al Eterno donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las asambleas sagradas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del mes primero es Pesach. Vamos a empezar desde el principio. Acerca del día de reposo. Dice que Elohim hizo la creación en 6 días y el 7º reposó. El Mesías, cuando vino, cumplió en su muerte 2 días de reposo. El miércoles y el sábado, porque dice que el primer día de la semana fue el que él se manifestó habiendo habiendo resucitado, se le manifestó a sus discípulos el primer día de la semana. De manera que tanto los que siguen el sábado, que es un miércoles, y los que siguen el sábado antes del primer día de la semana, pues el primer Shabbat fue cuando a él lo mataron y lo llevan al sepulcro. Y después del sábado que se conoce hoy, pues al día siguiente, el día del día de reposo, el primer día de la semana fue que él resucitó. De manera que la muerte de Mesías está relacionada con el día 7º, con el día de reposo. Ya él cumplió esto. Ahora, hermano, en Apocalipsis dice que en el día del Señor el apóstol Juan estaba en el Espíritu. ¿Por qué él dice el día del Señor? Por supuesto que esto está en griego. Pero tuve la oportunidad de recibir esta enseñanza. Pero el día del Señor en ningún momento se refiere al sábado ni se refiere al domingo. ¿Por qué se usa la frase día del Señor? Para no vincularla ni con el domingo romano ni con el sábado judío, sino que es un día del Señor, es la manifestación gloriosa de la luz verdadera. El primer día es la manifestación gloriosa del Hijo de Elohim resucitado, glorificado con todos los honores, y que iba a ser recibido en gloria, a la misma gloria que tenía desde el principio, pero ahora con todos los poderes de rey,
Así que, hermano, el séptimo día queda cumplido en parte. ¿Cuál falta? Falta el séptimo día de la creación, que es el milenio, donde ahí van a entrar aquellos que ya han entrado a su reposo. Porque el que no ha entrado a su reposo no entrará en este próximo reposo que hay para el pueblo de Elohim, que estamos viviendo entre los días quinto y sexto de la creación, cerrando el sexto. Pero estamos dentro de la profecía que después de 2 días Él nos dará vida. Es decir, después de estos 2 milenios, en la cual Él dijo, no lo dejaré huérfano, sino que el Padre es el que está ahora mismo en el mundo tratando con el hombre. Es el Padre. Por eso Él dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Él dijo, Elohim es Espíritu. Hay que entender la palabra del Mesías cuando dice, no lo dejaré huérfano, sino que enviaré al Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Es el Padre. El Padre es Espíritu eterno. El Padre y el Hijo son uno solo. El Hijo es la vida eterna que está con el Padre ahora mismo. El que murió, pero que resucitó y ahora está en gloria con todos los honores. Así que, hermano, ahora celebramos no solamente el día 21, mañana siempre coincide, vamos a decirlo así, coincide el primer día del año mesiánico, coincide, digamos, con el domingo antes de el Rosh Hashanah judío. Pero para no, como decir, mezclarnos ni con los romanos ni con el judío, se le llama el día del Señor, como está en Apocalipsis. Ojo, Apocalipsis es una revelación del Padre, por lo cual es un libro que tiene toda la autoridad. Es la revelación del Padre a su Hijo. Toda la revelación acerca de la humanidad, de todos los acontecimientos, le fueron dados a su Hijo. De manera que quien está llevando él, es decir, quien está rigiendo y llevando la creación a los propósitos eternos del Padre, es el Hijo, al cual el Padre le dio aquel rollo cuando dice, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Y no aparecía nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero se le dijo al apóstol, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido, y se le ha dado el rollo. Y dice que el Padre le entrega un rollo y que Él desata aquellos 7 sellos. De manera, hermano, que no debemos temer, porque quien lleva al cumplimiento eterno de todos los propósitos de Elohim es el Mesías. Por eso este tiempo en que estamos viviendo, porque viene el milenio en el cual estaremos con Él, pero dice que Él va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Pero los que son de Él estarán con Él reinando en el mundo. Eso es después que pasemos, como decir, como algunos conocen, la gran tribulación. Debo decir que si hay algo que me llena de esperanza es cuando veo que delante del trono hay millones de personas, y alguien pregunta, ¿y esto de dónde salieron? Dice, estos son los que salieron de la gran tribulación, los que lavaron sus ropas, sus vidas en la sangre del Cordero. Eso es lo que me estimula a continuar, porque si me llevo por mis ojos, el panorama es bastante tétrico, porque con mis ojos no veo
que las personas crean, que miren, que reciban, que hallen la diferencia entre el evangelio eterno conocido como el evangelio de Juan y el resto de los evangelios, entre aquel que fue crucificado según los evangelios sinópticos y este que fue levantado en sacrificio. Y él dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, diciéndole a Nicodemo, y su palabra tiene que cumplirse. Hermano, de manera que hay una serie de contradicciones, pero como he dicho, este evangelio eterno es el pan de los hijos. Hay muchos, es decir, hay otras señales, otras cosas que el Señor permitió que llegaran hasta nuestros días, pero están escritas en forma de parábolas, siempre escondiendo la verdad. Los que van a entender, pero los que no, van a endurecerse, porque esos libros están hechos para la gente del mundo que cada día están buscando sabiduría y quieren ser sabios y llenarse de un conocimiento, pero que al final para nada les aprovecha, porque al final no creen, no reciben a aquel que el Padre envió. Así que, hermano, seguimos leyendo. Estamos hablando del sábado, ya lo cumplió. Queda el milenio, el Shabbat milenial. Pero lo que hemos entrado a su reposo, porque hay que entrar a este reposo y salir al día del Señor, al día de la resurrección que usted va a celebrar. Un día de muerte, usted lo recordamos la muerte del Cordero, pero ya el Cordero está glorificado en el cielo, delante del Padre, de manera que glorificamos a Elohim porque su Hijo resucitó y está en el cielo. Aquel que dice que descendió del cielo y que vino al mundo y que ahora está en el cielo. De manera que celebramos el día del Señor. No es ni el sábado ni el domingo ni el primer día de la semana. Lo decimos para que podamos tener entendimiento, pero debemos ser obedientes a la palabra. Apocalipsis, el libro de Revelaciones, dice el día de Adonai, el día del Señor. Y ese es el día que celebramos mañana. No celebramos el Rosh Hashanah judío por cuanto es el día de la luna nueva. No lo celebramos. Celebramos el primer día de la creación, cuando Elohim dijo sea la luz, y cuando el Hijo se resucitó de entre los muertos, cuando el Hijo se manifestó a Judá en el Evangelio eterno, cuando dice en el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz. La luz y la luz es la vida. Dice la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Aquella luz que resplandeció y las tinieblas no prevalecieron estaba en el mundo. Y el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A ese es al cual nosotros, por medio del cual no solo hemos conocido a Elohim, sino que por medio de él es que adoramos a Elohim en espíritu y en verdad. Continuamos, dice el día de reposo hay que celebrarlo. Bueno, ya, ahora celebramos el día de Adonai, el día del Señor, que coincide con el primer día de la semana. No decimos domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque los días del calendario hebreo son primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Pero ahora celebramos el día del Señor. Lo vamos a celebrar mañana doble. Es el primer día del año, es el primer día de la semana, es decir, es el día del Señor. Y lo vamos a celebrar con esta característica, con un eclipse parcial. ¿Por qué?
porque él mismo dijo, la noche viene, la noche cada día, la oscuridad cada día está ocupando más lugar en el mundo, de manera que el plan secreto y revelado, por supuesto, en las escrituras por Elohim, está a punto de concretarse y de cumplirse. Miren, hermano, ya prácticamente, a veces si usted no cumple ciertas condiciones, usted prácticamente ni puede vender ni puede comprar. La vida se está haciendo cada vez más difícil. El dinero está siendo digital. Vi algo ayer que me llamó la atención, y es que dice que va a haber un reseteo en el mundo. Van a haber 3 días de oscuridad total. El objetivo es que toda la identidad digital, es decir, todo lo que existe en las redes sociales, va a desaparecer. De manera que cuando vuelva otra vez, ya usted, como usted se conocía en las redes sociales, ya usted no existe. Y para usted entrar de nuevo, usted tiene que recibir quizá un chip. No sé lo que va a suceder, pero creo que esto creo que puede suceder también. Ese apagón mundial donde toda la identidad digital que existe hoy va a desaparecer, y para usted volverse a reinsertar, porque ya no existe nada de lo que hoy conocemos como redes sociales, todo lo que es el internet, para usted poderse reincorporar nuevamente, es decir, que el Hijo de Dios no debe entrar en este nuevo sistema, no debe. Fíjense lo que estoy diciendo, no debe entrar en este nuevo sistema. Por eso es la premura que digo que hay en mi corazón, y es precisamente porque esto puede ocurrir en cualquier momento y las personas no están preparadas. Son cosas nuevas. Y por supuesto la ONU está detrás de esto, de un apagón mundial para resetear toda la internet, de manera que la identidad digital que hoy conocemos de cada uno de nosotros desaparece, y que para usted poder insertarse nuevamente, usted tiene que cumplir cierta condición. Como dice, nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. No estoy diciendo, esto lo vi ayer, y creo que puede ocurrir. Dice, estas son las fiestas solemnes del Eterno, la asamblea sagrada que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del mes primero al atardecer es Pesach del Eterno. Aquí dice el día 14. Escuchen. El día 15 de este mes, la fiesta de los panes sin levadura, celebrada al Eterno. Durante 7 días comeréis panes sin levadura. Miren, hermano, este día 14 los judíos no lo celebran. Los judíos celebran Pesach el día 15. El día 15. No celebran el día 14 por cuanto ellos no creen que Él vino como el Cordero de Elohim. De manera que ya aquí quedan totalmente fuera. Ellos el día 14 no lo tienen en cuenta, y fue el día que murió el Mesías, el día en que sacrificaban los corderos de la Pascua. Y ese fue el día que murió el Mesías. De manera, hermano, que este día hay que tenerlo presente porque es el Pesach del Eterno. Sin embargo, los judíos no lo celebran. No lo celebran. Celebran del 15 al 21. Él dice, el día 15 de este mes, la fiesta de los panes sin levadura celebrada al Eterno. Durante 7 días comeréis panes sin levadura. Este día 15, este día 14, entre la tarde del 14 y el 15, fue que el Mesías murió y fue llevado al sepulcro. Fue llevado al sepulcro entre las 2 tardes, porque no podían quedar en él colgado en aquel madero. No podían quedar colgado porque venía el sábado de los judíos, y esto fue un miércoles. Este 15
fue un miércoles, porque tenía que cumplirse que él debía estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, de manera que habiendo cumplido estos 3 días en el sepulcro, días completos en el sepulcro, el primer día de la semana, el día del Señor, el día que Elohim dictaminó como el día de Adonai, es el día de la resurrección del Hijo de Elohim. Dice la fiesta de los panes sin levadura. El primer día tendréis una asamblea sagrada. No haréis ningún trabajo laboral. Presentaréis al Eterno una ofrenda quemada durante 7 días. El 7º día habrá una asamblea sagrada. No haréis ningún trabajo laboral. El Eterno habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y hayáis cegado sus mies, traed al sacerdote un manojo de espiga como primicia de vuestra siega. Este me será el manojo delante del Eterno para que seáis acepto. El sacerdote lo mecerá el día siguiente del Shabbat. Esto es la resurrección, cuando el Mesías se presenta como la primicia, como el primero de los resucitados de entre los muertos, lo que dice Apocalipsis, el primero en resucitar, el nacido de entre los muertos. Por eso dice el día siguiente del Shabbat. Este es el día del Señor. Este es el día del Señor. Así que es el día en que él, cuando María Magdalena lo encuentra, él le dice: no me toque, porque aún no he subido a mi Padre. Él fue a presentarse como la primicia, pero ese mismo día por la noche, es decir, antes del anochecer, ya un poco tarde, en la tarde, pero todavía siendo el primer día de la semana, los discípulos, por temor a los judíos, estaban en una casa encerrados, con las puertas cerradas, y él entrando, estando las puertas cerradas, entrando, ya ellos sabían, porque él se le presentó a María Magdalena y los discípulos Pedro y Juan, pues cuando fueron al sepulcro dice que vieron allí las vendas y demás, pero se dieron cuenta y creyeron la palabra del Mesías, que él debía resucitar, y fueron y se encerraron en aquel lugar. Y por la tarde de ese día, pues él se le presenta y le dice: paz a vosotros, y le muestra las manos y el costado traspasado. Hermano, estas son las señales del Mesías verdadero. Dice que todo ojo le va a ver, incluso lo que le traspasaron. Eso lo dice Apocalipsis. Le enseñó: estas son las marcas del Mesías, hermano. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto. El Espíritu, el agua y la sangre son los testigos de que este es el Mesías, porque cuando él es atravesado en su costado, sale agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto. ¿A quién usted le va a creer? ¿Al hombre? Pues sencillamente es el Espíritu el que da testimonio de quién es su Hijo. Y él le sopla el aliento de vida. Le sopla el aliento de vida. Debo decir, ayer vi también, le estoy diciendo cosas, pero son cosas que no lo dudo del hombre. El hombre hace cualquier cosa. Miren, hermano, ahora no recuerdo la escritura, pero la voy a buscar, porque dice que el pacto es con aquellos que reciben el aliento de vida. Ese es el pacto de Elohim, con aquellos que reciben el aliento. Ya usted no depende del oxígeno del mundo. Debo decir que, según oí ayer también en toda esta enseñanza que está saliendo, dice que el oxígeno, van a poner ciertos códigos en el oxígeno, porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Significa
que Él le corta el oxígeno a quien Él quiere. Pero dicen que van a poner ciertos códigos, precisamente códigos de perdición, para que el hombre se pierda. ¿Quiénes lo van a recibir? Precisamente los que son de la simiente de Satanás, porque hay una simiente de Elohim y hay una simiente de Satanás en el mundo que se contraponen. Así que, hermano, dicen que estas personas, es decir, los que no reciben el aliento de vida que el Señor les sopla al varón, no es a la hembra. Al varón Él le sopla el aliento de vida y la hembra lo recibe del varón, no porque le sopla, sino cuando le habla en las palabras de Elohim, que Elohim pone en el corazón, como lo puso en Adán cuando le dijo: de todo árbol del huerto puede comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá. Cuando él le hablaba a Eva, le estaba transmitiendo el aliento de vida. Por eso, hermano, es que somos una sola carne. Usted, cuando está recibiendo palabra de otra persona, usted está recibiendo el aliento de otra persona, de alguien que no es aquel que Elohim ha, como decir, de alguien que no es, como decir, su espíritu, porque dice que la mujer procede del hombre. Y ahora, aunque aparentemente estamos divididos, todo lo que es de Elohim va a ocupar nuevamente su lugar. Todo vuelve como al principio. Lo que es de Dios vuelve a Dios. Lo que es del hombre vuelve al hombre. Por lo tanto, hermano, si usted no recibe de su esposo el aliento, por eso le dice a la mujer samaritana: anda, ve y busca a tu marido. Es un misterio, hermano. Es un misterio. Y la voluntad de Elohim se hace en la tierra como Él quiere. Yo pienso que es un trato. No voy a hacer una doctrina de esto. Es un trato de Elohim con cada persona, con cada mujer y con cada hombre. Pero lo dejo que sea el Espíritu, el Padre, el que trate con usted o con ustedes, lo que escuchen. Hablamos de la fiesta, de esta fiesta de esta semana, donde termina con esta espiga, con esta primicia que se presenta al Padre. Dice: el día que presenté el maná ofreceréis en holocausto al Eterno un cordero de 1 año sin defecto. Para todos aquellos que dicen que el Mesías tuvo 3 años, su ministerio fue ciertamente de 1 año. Comenzó el primer día del año, es decir, abrió con el primer día del año mesiánico. Después viene la primera Pascua, donde Él echa fuera a las personas, a los cambistas, y se declara y dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Se declara el Cordero de Elohim. A partir de esa Pascua y hasta la Pascua de su muerte es 1 año. De manera que Él estuvo 6 meses antes, cuando Juan empieza a trompetear. Aquí llegamos a otro punto, que es el que voy a llegar: el día de la trompeta. Él estaba ya en Galilea. Ya Él estaba en Galilea de forma encubierta. Dice que al pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Él ya estaba en Galilea. Pero cuando Juan empezó a trompetear, es decir, el primer día del año que Él inaugura con el trompeteo de Juan, proclamando que entre los judíos había uno que ellos no conocían y que era el que Elohim había enviado al mundo. Y cuando lo ve, dice: este es el Cordero de Elohim
que quita el pecado del mundo. Así que, hermano, seguimos aquí y dice que ofreceré en holocausto al Eterno un cordero de un año sin defecto, con su ofrenda vegetal de 2/10 de efa de harina fina amasada con aceite. Esta es una ofrenda quemada al Eterno de grato olor. Su libación será la 4ª parte de un hin de vino. No comeréis pan ni grano tostado ni fresco hasta ese mismo día que presentéis la ofrenda a vuestro Elohim. Esto es estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones, donde quiera que habitéis. De manera que estos días se le llaman los panes sin levadura. Hasta ese primer día de la semana no se debe comer pan con levadura. Los judíos tenían costumbre de coger los granos y tostarlos, y se comían esos granos. Pues dicen que hasta este primer día no se debían comer esos granos. Dice: contaréis 7 semanas completas. En estos días dijimos que la fiesta que celebraban los judíos precisamente en este capítulo 5 era la fiesta de la semana, donde se encuentran 7 semanas completas después de la Pascua. 7 semanas completas. Dice: contaréis 7 semanas completas desde la mañana siguiente al Shabbat. Es decir, la semana siguiente. Mira, me maravilla que aquí dice semana siguiente al Shabbat. Nunca dice primer día, nunca dice domingo. Dice la semana siguiente al Shabbat. Pero ahora por Apocalipsis entendemos que el Señor quiere, es su voluntad, que digamos el día del Señor. No domingo ni primer día. El día de Adonai. Dice: desde el día en que presentéis el manojo de espiga, es decir, desde el primer día después que es la resurrección, se van a contar 7 semanas completas, y después del día de reposo, entonces es el día número 50. Por eso es que hoy la cristiandad celebra el día de Pentecostés, según ellos. Contaréis 50 días hasta la mañana siguiente al 7º Shabbat. Entonces presentaréis una ofrenda vegetal. Esto se cumple en el capítulo 5 de el Evangelio Eterno. Esto está sucediendo precisamente en el contexto de esta fiesta, donde un hombre tenía 38 años, que marca el tiempo que el pueblo de Israel estuvo divagando en el desierto, y que a los 38 años fue que comenzó a conquistar la tierra. Este hombre está, como decir, es un ente profético de cómo estaba el pueblo de Israel: ciego, cojo, paralítico, 38 años divagando en el desierto por causa de la desobediencia, y ninguno de los que salieron de Egipto entraron a la tierra. La generación que nació en el desierto fue la que entró a la tierra, y al frente Josué. Es decir, no fue Moisés, fue Josué, un ente profético del Mesías. Yehoshua, como se dice en el hebreo. Dice: desde los lugares donde habitéis traeréis panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de harina fina, cocidos con levadura, como primicias al Eterno. Miren, hermano, yo veo como el Señor abre mis ojos y me da entendimiento, cosas que yo leía y a veces ni entendía nada. Yo veo como Él me va dando entendimiento de todas estas cosas. Ofreceréis el pan, con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un novillo y 2 carneros serán el holocausto al Eterno, junto con sus ofrendas vegetales y sus libaciones. Esta es una ofrenda quemada en grato olor al Eterno. Fíjense que yo estoy leyendo y nos damos cuenta cómo el calendario judío no coincide con este. No coincide. Ellos no celebran el 14, tienen la Pascua el día 15, porque para ellos
no existe el Cordero de Elohim. Ellos le llaman el dios Canú, que es un dios egipcio, un cordero. Y por supuesto no han recibido al Hijo de Elohim. Ofreceréis además un macho cabrío como sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno junto con el pan de la primicia. Los 2 corderos serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote. En este mismo día convocaréis una asamblea santa, no haréis ningún trabajo laboral. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Yo supongo que por eso este hombre después baja al templo, y en el templo es donde el Mesías le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te ocurra otra cosa peor. Pero que este día es donde él da los mandamientos al pueblo de Israel y hace el pacto donde él escoge a este pueblo bajo esta condición para que sea su pueblo escogido. De manera que ellos celebran, parece que estaban celebrando esta asamblea, pero prácticamente sin tener presente realmente el espíritu de ese día, el espíritu de esa fiesta. Y cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas de tu campo sagrado. No me siento nadie especial, hermano. No soy profeta, no tengo ningún título teológico. Sencillamente creo que todo hombre o mujer que tiene un encuentro con el Mesías es un testigo de la vida, y por supuesto sus ojos le van a ser abiertos, y el Espíritu es el que le va a dar testimonio de la verdad, porque los hijos de Elohim son los que son guiados por el Espíritu. Si usted tiene 2 señores, ¿a quién usted va a obedecer? Es una hipocresía decir que usted cree en el Mesías y tiene un pastor hombre. ¿A quién usted va a obedecer? ¿Al pastor hombre o al Mesías? Si usted tiene un esposo, usted tiene un Mesías y tiene un pastor hombre, ¿a quién usted va a obedecer? No sea hipócrita, no está obedeciendo ni al Mesías, ni al pastor, ni está obedeciendo a su esposo. Hay que hablar la verdad. Es al Mesías primeramente y luego al esposo, porque la hembra procede del varón. Lo dejo al testimonio del Espíritu en la vida de cada uno. El Eterno habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: el primer día del mes tendréis una fiesta sabática. El primer día del mes séptimo. Es decir, por supuesto, el mes séptimo para el mundo es septiembre, pero no es precisamente el día 1 de septiembre. No es, ese es el calendario gregoriano. ¿De dónde salió el calendario gregoriano? De Gregorio. De Gregorio. Es decir, de los romanos, de los papas romanos. Así que, hermano, y él lo ajustó a su doctrina y a sus dioses. Fíjense que los calendarios romanos dicen San Pedro, San José, San no sé qué, San no sé cuánto, y por ahí antes la gente le ponían los nombres a sus hijos. San Joaquín, San no sé cuánto, San Maquí, San Macá. Ahora le están poniendo nombres, no sabe de dónde, pero anteriormente era por el calendario gregoriano que los hombres ponían los nombres. Entonces, hermano, el primer día del mes séptimo comienza cuando Elohim dijo: sea la luz. No el cuarto día, cuando él hace las lumbreras. El primer día, lo voy a leer porque las personas olvidan. Génesis capítulo 1. Me voy a salir de aquí, de donde estaba en Levítico. Pero es importante refrescar la mente porque son las escrituras
las que dan testimonio de Él. Son las Escrituras las que dan testimonio del Mesías. Por eso es que hay que venir al Mesías, porque la vida eterna la recibimos del Mesías y no de las Escrituras. Ay, papá, salirse no es fácil porque la conexión no nos ayuda. Amén. En el principio creó Elohim los cielos con la tierra, y la tierra estaba informe y desordenada, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el soplo de Elohim. El soplo de Elohim es todo. Sin el soplo no hay vida. Se movía, se deslizaba sobre la faz de las aguas. Dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Vio Elohim que la luz que es buena, y separó Elohim la luz de entre las tinieblas. Llamó Elohim a la luz día. ¿Quién es día? Es el Mesías. Él es la luz verdadera. La luz y día es un nombre del Mesías. Día, que significa Yom. Yom es día. Y a las tinieblas llamó noche. Ese fue el nombre que le puso Elohim a su hijo en el principio. Día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue el atardecer y fue la mañana el día 1. Miren, los judíos celebran el día a partir del atardecer. Mira, hermano, primero es el día y después viene el atardecer. Por eso dice, y fue el atardecer y la mañana el día 1. Es decir, fue la luz el día, viene el atardecer y la mañana al terminar con el amanecer, termina un día y comienza el otro. Los judíos comienzan el día por la noche. Vaya, sinceramente que uno se da cuenta de muchas cosas. Yo he tenido que pasar cosas, hermano. Estuve en el mesianismo judío. Dios ha permitido todo este peregrinar precisamente buscando la vida, pero todo me ha servido, porque un día que está relacionado con la luz no puede comenzar con la noche. Eso es algo ilógico. Ellos comienzan, por eso es que celebran el primer día del año con la luna nueva, porque es que están en la noche todavía, porque ellos celebran el comienzo del día, lo celebran por la noche. Los cristianos lo celebran a las 12 de la noche, plena noche, a las 12 de la noche. Nosotros comienza el día con la primera luz antes de la salida del sol. Esa es la luz de Elohim. No había sol todavía el primer día. No había sol, ni el segundo día había sol, ni el tercer día había sol. El cuarto día es que hay sol. De manera que esta luz partía de Elohim. Y en Apocalipsis dice que no vamos a tener necesidad ni de sol ni de luna, porque Elohim y el Cordero son las lumbreras. Así que, hermano, ya nosotros vivimos en esta luz, no en la luz del sol. Vivimos en la luz del Mesías. Ese es nuestro día. Desde que nos levantamos, nos acostamos y amanecemos de nuevo, estamos en Él. Es un portal de salvación que Elohim ha abierto por medio de su Hijo, que lo saca a usted del mundo. Aunque físicamente usted está en el mundo, usted no es del mundo si ha creído la palabra. Si usted sigue viviendo en las burbujas del mundo, en el calendario del mundo, en los deleites del mundo, en el materialismo del mundo, sencillamente usted no es de Él. Si usted no obedece al Mesías, usted no es de Él. Me disculpen, hermano, estoy tratando, pero estoy para decir verdad. Y yo no lo digo para que otro sufra. Yo me vi en una disyuntiva: o le creo a Elohim o le creo al hombre. O sigo al hombre o le creo a Elohim y lo sigo a Él. ¿Quién me va a salvar? ¿Quién es el hombre que me puede salvar? Mi padre y mi madre ya fallecieron. Eran las únicas personas que ciegamente yo podía seguir. Y ningún
Y ningún hombre sigue ciegamente a su padre y a su madre. Ningún hombre sigue ciegamente a su padre y a su madre. Cuando usted crece, usted empieza a gobernarse. Y el único que puede controlarlo, el único que puede verdaderamente convencerlo a usted y ser el Señor de su vida, es el Espíritu de Elohim. Por eso debemos obedecer a aquel al que Él envió, si queremos ser de Él. Entonces, por aquí también ya vemos que los judíos celebran la noche, celebran el día a partir de por la tarde de la caída del sol. Escucha, hermano, es controversial. Y los cristianos a las 12 de la noche, plena oscuridad, oscuridad plena. Para ellos comienza el día, para ellos no. El calendario gregoriano comienza, y para mí, porque yo estaba en este calendario también. Así que los días es a partir de las 12 de la noche. Los teléfonos cambian el día a las 12 de la noche. Todo cambia a las 12 de la noche. Para los judíos es con la caída del sol. Pero el Mesías es con la luz y no la del sol. Dijo Elohim. Es decir, hermano, le estoy diciendo esto, lo traje hasta aquí para que podamos tener entendimiento de por qué celebramos el primer día, no según la luna, ni según el calendario solar, que es el gregoriano, que tiene 365 días, en lo que la tierra le da la vuelta al sol. Nuestro día es el Mesías. No dependemos de que la tierra le esté dando la vuelta al sol durante 365 días. Dependemos del Mesías. Es decir, no adoramos a las criaturas, sino al Creador. Estas son obras de Elohim, son creaciones de Elohim. Por lo tanto, aunque tienen ciertos objetivos y sirven de señales, la verdadera, el camino, la verdad y la vida es nuestro Mesías. No es ningún astro. Hay personas que son fanáticos de los astros. Hay quien adora al sol. Hay quien adora a la luna. Es decir, hay muchas cosas en el mundo. Lo traje aquí para esto, para que podamos tener entendimiento de que el día es el Mesías, de que el día es la luz. No comienza con el sol. Comienza cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Seguimos en Levítico 23, que era lo que estaba leyendo, la fiesta del Eterno, para que podamos tener entendimiento. Y estábamos en el día séptimo, en el mes séptimo, el primer día del mes. Está la conexión un poco lenta, por eso moverme, porque estoy leyendo en el Tanaj pero estábamos leyendo que el primer día del mes séptimo fue cuando el Señor se manifestó a Judá, cuando Juan señaló al Mesías y dijo, este es, comienza el evangelio diciendo la luz verdadera, es decir, en el principio era la palabra, es decir, comienza con el principio. Este evangelio se relaciona con Bereshit, con el principio, porque Él es el Bereshit, Él es el principio. No solamente Él es el principio de la creación, Él es el primero en todo, porque en todo tiene la preeminencia del Padre. Él es lo primero en todo. Voy a tener lo que leer. Me gusta leer en el Tanaj para poder, lo voy a tener que leer aquí, Levítico 23, en una versión, una Reina Valera. Vamos a ver donde dice, ya estamos en el día, en el mes séptimo, dice aquí, habla a los hijos de Israel, estoy leyendo en una Reina Valera, y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo. Es decir, que mañana es un día de reposo.
una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Por supuesto que en estos días se celebra el día de la trompeta judío. Como les decía en el capítulo anterior, cuando Nabucodonosor levanta aquella estatua, dice que al sonido del shofar, escucha hermano, el shofar es lo que usan los judíos para en los días de fiestas. Ellos tocan el shofar. Yo lo leí ayer, pero bueno, vamos a... Eso está en Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Dice aquí, y envió, estoy adelantando un poco, hizo una estatua de oro el rey Nabucodonosor, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron reunidos todas estas personas y el pregonero anunciaba en alta voz, mandándose a vosotros, oh pueblo. Y el pregonero anunciaba a alta voz, mandábase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta. Sin embargo, lo vamos a leer en el Tanaj para que podamos tener entendimiento. Tengo que cambiar obligado porque en el Tanaj dice el shofar y es Daniel. Daniel. Jeremías, Ezequiel. Debo decir que el libro de Daniel o Daniel no es considerado un profeta entre los judíos. Ellos no aceptan este libro ni aceptan a Daniel como un profeta. Sin embargo, miren todas las... Si Daniel existió o no, para mí existió y fueron siervos fieles que dieron un testimonio fiel hasta la muerte. Y el Señor lo sacó de allí y es el testimonio que vale para hoy, para lo que estamos alcanzando los fines de estos tiempos. Vamos a esperar que la internet reaccione. Amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos de anchura y 6 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Voy a leer donde estaba, y aquí donde dice, y el heraldo proclamaba a gran voz, se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido del shofar, el shofar es el instrumento, digamos que se usó en toda la trayectoria del éxodo del pueblo de Israel en el desierto. El shofar era lo que se usaba para las diferentes, como decir, marcaba cuando era la guerra, cuando había que prepararse, es decir, diferentes situaciones. Por supuesto que los judíos hoy están tronando con el shofar allí en el muro de los lamentos. Hoy es un día, hoy es el Shabbat para ellos. Ellos están hoy al sonido del shofar clamando para que se manifieste el Mesías, y que por supuesto es el anti-Mesías. El sonido de shofar, de la flauta, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, y os postréis, fíjense lo que dice, y que se postren y rindan homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor y que la va a levantar el rey Satanás en esta tierra. Va a levantar una estatua para que lo adoren a él y a su imagen, una imagen que él le va a dar vida. Ahora,
Hermano, Satanás, más que un, como decir, opositor, es un sustituto. Fíjense que dice que va a hablar como cordero, pero es dragón. De manera, hermano, que ahí está un secreto revelado. Ahí hay un secreto revelado y no lo voy a decir, porque yo he dicho en este canal acerca de toda esta verdad. Aquí está todos estos instrumentos que se están tocando para hacer los anuncios y que, por supuesto, en estos últimos tiempos, Satanás lo va a usar. Eso está, por supuesto, en Apocalipsis, capítulo 13. Dice, y que cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Ya esto lo leímos, pero he querido leerlo en el Tanás para que nos demos cuenta de que el shofar también va a ser usado para que todo el mundo se postre y lo adore. Eso está en Apocalipsis capítulo 13. Y dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Es decir, que nosotros estamos viviendo en dos dimensiones, porque todas estas cosas ocurrieron desde el principio de la creación, pero estamos en el cumplimiento de los tiempos, de manera que ya el destino final de todo está hecho. Los que son de la simiente de la serpiente, lo son desde el principio de la creación, y los que alcancen estos finales de los tiempos, lo van a seguir siendo. Los que son de Elohim, no es que haya una premeditación. Si usted, porque dice que aún a los escogidos serían arrastrados a este error. De manera que usted tiene que ser fiel hasta la muerte y saber a quién usted adora. Como le dijo el Mesías, ustedes no saben lo que adoran. Así que, hermano, dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio de la creación del mundo. Aquí está, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Que sea el Espíritu el que trate con usted, porque ya conmigo trató. También hace grandes señales, es decir, se le dieron señales para que cumpliera ante todos los moradores de la tierra, y que van a ser, como decir, para que el hombre lo adore, para que el hombre diga, ver quién como la bestia. Así mismo dice, quién como la bestia. Dice aquí, también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Son señales grandes, portentosas, pero engañosas para los que se pierden. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ese va a ser el tropiezo de Daniel, cuando las personas están adorando al falso Mesías. Él levanta una estatua, le da vida a esa imagen, le va a dar vida, cosa que Nabucodonosor no hizo, y va a mandar a que adoren esa imagen de él. De manera, ¿para qué? Para que todo esto que adoran imagen digan, verdaderamente este es, porque le da vida a la imagen. Y entonces estos que adoran a la imagen hoy, a diferentes tipos de imagen, pues van a ser arrastrados en eso. Pero
el mandamiento dice que usted dice, no te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te postrarás a ellos, ni les rendirás culto, porque yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, donde era esclavo. Ya usted tiene ahora en el Mesías libre albedrío. Un esclavo no tiene libre albedrío. De manera que usted, si es vencido por el pecado, usted es un esclavo de Satanás. Usted no tiene libre albedrío, aunque usted se sienta muy libre. Usted no tiene libre albedrío y usted es un esclavo y va a obedecer a su amo. Dice, para que hiciese matar a todo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Mira, hermano, es un sustituto. No hay que ser muy inteligente para darnos cuenta, y ya lo he dicho ya, cuál es la imagen más portentosa y diseminada que hay en toda la tierra, que los hombres la adoran, aún sin que esté aconteciendo esto, pero ya los hombres se postran y la adoran, la adoran. Usted se imagina cuando le den vida, nadie, como decir, no tenemos nada que nos diga de cómo era el Señor, porque si te dice que no puede hacerte imagen de nada, no sabemos esa imagen, esas fotografías que han salido y que la gente se la mandan por Facebook con textos bíblicos. No sabemos de dónde lanza. Mira, hermano, ese es el mismo Satanás. Dice que es un ángel de luz, era perfecto hasta que se halló iniquidad en él. Por eso es que él es tan estricto. ¿Por qué? Porque él quiere que todo sea perfecto. Dice, perfecto era en todos tus caminos hasta que se halló en ti iniquidad. Por eso es que él no entiende de la desobediencia. Él mata, porque él no entiende nada más que de la perfección. Perfección. Así que él continúa en su empeño y hay mucho engaño, hermano. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, fíjese, pequeños y grandes, para eso que se llaman grandes, porque pequeños hay bastante, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren, ayer vi una enseñanza acerca del vicario de Cristo en la tierra. Por supuesto que el Mesías dice que los judíos decían que él quebrantaba el día de reposo y que al hacerse y que al decir que era el hijo de Elohim se hacía igual a Elohim. Ciertamente él es igual a Elohim, aunque él dijo, el Padre mayor es que yo, porque el Padre existe eternamente. El Hijo tuvo un principio, el Hijo es la vida eterna que estaba en el Padre, pero que esa vida eterna tuvo en la figura del Hijo un nacimiento. El Hijo tuvo un nacimiento, tuvo un principio que es Bereshit. De manera que el Hijo tuvo un principio, pero el Hijo también murió. Pero el Padre es eterno. Hay una diferencia, pero Él es igual al Padre porque Él existe, habita, vive en el Padre. Él no es algo fuera del Padre. Por eso dice, no tendrá dioses fuera, otro Dios fuera de mí. Porque es que Él no está fuera del Padre. Él habita en el Padre, en el seno del Padre. El Padre está en Él y Él está en el Padre. Ellos son Ejad. Ellos son Ejad. Entonces, el vicario de Cristo en la tierra, y que ahora sí lo voy a decir,
es el Papa de Roma. Ellos mismos se proclaman el vicario, es decir, perdonan pecado. Usted entra a un lugar que ellos tienen y usted allí se confiesa y el Papa le perdona los pecados. Él perdona pecado y es igual, se considera igual a Elohim por cuanto es el representante de Dios en la tierra. Fíjese, ya tiene las dos condiciones del antimesías. Perdona pecado y es igual a Elohim, cosa que le pertenece solamente al Hijo de Elohim, al cual él envió. Pero este hombre se considera el vicario de Dios, de Cristo en la tierra, es decir, perdona pecado y es igual a Elohim en la tierra. Es igual a Elohim en la tierra. Cumple los dos. Recuérdense que va a haber un antimesías y va a haber un falso profeta. Van a haber dos cosas. Entonces, hermano, precisamente cuando estos hermanos que estaban haciendo esta enseñanza ayer, el 666, cuando ellos los llevan a los números romanos, vicario de Cristo, pues queda precisamente en los números romanos el 666. Y ciertamente él se declara vicario de Cristo porque perdona el pecado y se considera ser igual a Dios en la tierra. Eso es ese sacerdote, ese hombre que se llama el sacerdote católico en la tierra. Y que por supuesto Apocalipsis habla de la gran Babilonia, de la gran ramera y de la madre de las rameras. De la madre de las rameras. Dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Como le decía, ese hombre en estos días dijo que ya el antimesías se le había revelado, que ya el antimesías estaba en el mundo. Así que, hermano, la noche viene, prepárese. Recuerde que mañana es el día del Señor en todo el sentido de la palabra. Es el primer día del calendario del Señor, no del hebreo, no del romano, no del indio, no de ningún tipo de calendario, del romano, del calendario de Elohim, del calendario del Mesías, del libro de la vida del Mesías. Mañana es el primer día del año. Creo que va a ser un año bastante profético, un año cargado son tiempos, hermano, ya le digo que hoy mismo los judíos están más de 50,000 clamando por la manifestación del Mesías. Ellos dicen que este año que comienza para ellos el día 23, y hoy lo que están celebrando es el Shabbat y por supuesto preparándose para el día de la trompeta, que es el primer día del año también, se cumple el día de la trompeta. Vamos a ir al Evangelio Eterno y vamos a ver esto. Al principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Elohim y era Elohim. Él estaba en el principio con Elohim. Por medio de él, Elohim hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es la palabra. Hadebar de Elohim. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida. Y todo lo que fue hecho tiene vida en él. Y la vida era la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta luz que brilló en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan
No solamente Él es la vida, Él es la palabra de Elohim y Él es la luz. Hubo un hombre llamado Juan a quien Elohim envió como testigo para que diese testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Elohim hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo y los suyos no lo recibieron, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Elohim. Y son hijos de Elohim no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Elohim los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, su Hijo unigénito, un solo gen, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho, el amor y la verdad se han hecho realidad por medio del Mesías. Nadie jamás ha visto a Elohim, el Hijo único que es Elohim y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos los ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque Él es igual a Elohim, porque vive en íntima comunión con Él, vive en el seno del Padre. Este es el testimonio de Juan cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. Y él confesó claramente: yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar: ¿quién eres? ¿El profeta Elías? Juan dijo: no lo soy. Ellos insistieron: entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó: no. Le dijeron: ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué nos puede decir de ti mismo? Juan le contestó: yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para Adonai, tal como lo dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué purificas? Juan le contestó: yo purifico con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba purificando. Al día siguiente, es decir, que todo esto ocurrió el primer día. Al día siguiente es el segundo día. Ya aquí la luz existe, ya la luz estaba, pero el segundo día en el Evangelio, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando, al día siguiente Juan vio a Yahshua que se acercaba a él y le dijo: miren, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El día 10 del mes primero es el día de Yom Kippur, el día del perdón, donde los judíos hacen un grupo de ceremonias para purificarse y permanecer en el libro de la vida. Por eso Juan, como ellos iban a purificarse al río Jordán, él le decía: yo lo purifico con agua, pero el que viene después de mí lo va a bautizar, lo va a purificar con el Espíritu, con el aliento santo, con el Espíritu del Padre. Dice: a él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido purificando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Ese era el objetivo del bautismo de Juan, que él se manifestara a Israel, no como se interpreta hoy. Juan también declaró: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a purificar con agua me dijo: aquel sobre quien vea que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza, el que purifica
con el Espíritu Santo, y ya yo lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Elohim. Y de ahí viene al día siguiente, y así hasta el cuarto día. No se menciona ni el quinto ni el sexto día, por cuanto ya, como decir, ahora estamos naciendo del Espíritu nuevamente. Al nacer de nuevo, nacemos del Espíritu nuevamente. No nacemos de carne ni de sangre, sino que ahora el nuevo nacimiento es del Espíritu. Y hasta aquí lo dejo, hermano. Que el testimonio del Espíritu esté con todos los que son de la verdad, con todos los hijos de Elohim, porque los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los cuales son los hijos de Elohim. Y que la paz sea con ellos. Existen muchas dificultades. En la medida que Elohim me permita, daremos testimonio. Recordemos que mañana es el día de Elohim. Shalom.